Mira, sobre este punto que es poco conocido, ¿no? Se sabe poco de este tipo de cuestiones en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo agregaría otra cosa. Mucho de lo que advertimos el problema con la ley de emergencia en discapacidad, hicimos énfasis en dos cosas. Que de manera deliberada los que apoyaron esa ley no la tuvieron en cuenta o no la mostraron. ¿Qué es? Que esa ley iba a impactar muy fuertemente en muchas provincias, aumentando el gasto público en esas provincias. Esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no puede afrontar este mayor gasto que para ella significa la emergencia en discapacidad, mientras hacían demagogia a nivel nacional. Y ojo, y otro tema que va a aparecer, las obras sociales también se va a ver impactadas negativamente como consecuencia de la ley, y ese problema todavía no apareció, pero va a aparecer. Entonces acá, de nuevo, más allá de lo que ha ocurrido con la discapacidad en Argentina. Teníamos 80.000 pensiones por discapacidad antes de que asumiera Néstor Kirchner en el 2003. Hoy tenemos 1.100.000 y fueron 1.200.000 sí, cuando este es un país que no tuvo guerra. Hay que ver las consecuencias que ha tenido esta ley, además del delito que hay detrás seguramente de este más de millón que se dieron de pensiones por discapacidad durante el kirchnerismo. Después me voy a ir al mano a mano con José Luis Esper. Quiero que Luis Gasulla me presente la nota. Prepárame, por favor, la seria acusación del gobernador de la provincia de Santa Cruz, hablando de que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner quieren dar un golpe judicial en la provincia de Santa Cruz. Y no me extraña. Dale, Luis Gasulla, preséntame tu tema. Buenas noches, Luis. Mirá, esta es Mayra Mendoza. Estuvo en el balcón de Cristina y también el día anterior estuvo festejando la victoria en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, anticipando otra victoria en octubre. Hicieron un show impresionante. Ahí están los empleados municipales de Quilmes, estaba de festejo. Después estuvo en el balcón de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el modelo Mayra ya está exportándose a otros distritos. Hoy te vamos a mostrar el modelo Mayra en Bransen. ¿Por qué? ¿Por qué? Te doy una pista. ¿Te acordás de estas imágenes que vas a ver a continuación? Sí. ¿Por qué nos fuimos a Bransen? Por esta discusión, esta pelea que terminó con denuncias cruzadas entre un concejal que es de Axel Kicillof y el intendente Fernando Raitelli, que es de la Cámpora. Y por eso te digo, el modelo Mayra que llegó a Bransen. Porque estuvimos dando una vuelta por... Ahí está, se estaban diciendo de todo. Estuvimos dando una vuelta por Bransen. Bransen es una localidad del tercer sección electoral, la que peor le fue al kirchnerismo. Está gobernada por este hombre, la Cámpora, y es muy cercano a Mayra Mendoza. Mirá las fotos también de quién es cercano. Bueno, también es de Axel Kicillof, pero en realidad está más cercano a Mayra Mendoza y a la Cámpora. Sergio Massa, acá está el intendente, ahí lo ves con Mayra, y acá está con el candidato de la Cámpora en La Matanza, hombre de Máximo Kirchner. Mirá, ¿qué pasa con Raitelli? ¿Y qué pasa con Bransen? ¿Qué pasa? Es el modelo de Mayra. Vamos con la siguiente foto, información. ¿Por qué decís que es el modelo de Mayra? Bueno, se lo preguntamos al intendente. ¿Por qué? Porque hay un montón de funcionarios de Mayra Mendoza que se vinieron a vivir a Bransen y son funcionarios y manejan las arcas públicas en Bransen. Mirá la primera parte del informe. ¿Tenés funcionarios de Mayra Mendoza? ¿Funcionarios de Mayra Mendoza? ¿Que fueron parte de la gestión de Mayra Mendoza? Sí, sí. Federico, el secretario de Hacienda, Compras, que fue parte del equipo de Mayra Mendoza, por una cuestión de que formamos parte de un proyecto político, de una organización política, y colaboraron con Bransen, porque no es fácil conseguir funcionarios que estén a la altura de circunstancias. Necesitábamos gente con experiencia, que esté a la altura de circunstancias para poder revertir y transparentar una gestión que no era transparente. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar tienen que hacerse cargo de las demandas, de los problemas y de la realidad de la gente, como lo hace Fernando aquí en Bransen. ¿Y entonces, Luis? Bueno, es que no son funcionarios cualquiera. Los que se trajo de Quilmes eran los que manejaban la plata, que estaban siendo muy cuestionados en Quilmes, ¿te acordás? Con las cooperativas offshore, los negocios, hasta el propio Tribunal de Cuentas de Axel Kicillof había advertido a esos funcionarios. El mismo comportamiento. ¿Viste la policía mafiosa?
cuando el comisario que es acusado en un lugar lo mandan a otra parte? O, bueno, no quiero hacer una comparación exagerada, pero ¿viste los curas cuando se portan mal en un barrio y lo mandan a otra diócesis? Bueno, igual, a los funcionarios de Mayra Mendoza que se portaron mal, los mandaron a otro municipio. Los mandaron a Bransen, a que no está tan cerca de Quilmes, está a 85 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cuando vas para Mar del Plata, bueno, en un momento te desvías por la ruta 2 y te vas para Bransen. Pero fíjate por qué. ¿Por qué no fuimos también a Bransen? Porque había muchos vecinos que decían, che, se están gastando la plata no solo en bicicleta, ¿viste? El modelo Mayra. Sí. Se están gastando la plata en palmeras. ¿Vos me decís qué? ¿En palmerita de factura? No. No. Los árboles. Palmeras, los árboles. Por eso entonces, carísimo la palmera. Ahí ves las imágenes. Por eso entonces nos fuimos a contar las palmeras, porque tenés la documentación. Para, Luisito, ¿ahora te dedicas a contar palmeras? Y porque contamos el precio, contamos las palmeras. Vos siempre me cargás, Luis, que no encuentro las cosas. Bueno, espera. Pero y ni siquiera tienen palmeras autóctonas, ¿viste? No son ni siquiera nacionales y populares, son palmeras trasplantadas. Va en contra del movimiento nacional y popular. Son palmeras, según lo que nos dice el intendente, nacionales y populares. A ver. Pero son bastante caras. Y mirá la documentación. ¿Por qué es importante esto? Porque el mayo del... Acá tenés decreto, todo decreto 1013... En mayo del 2025, la Secretaría de Obras Públicas gestiona un llamado a licitación privada para la adquisición de 100 palmeras, 45 palos, 450.000 pesos por palmera. ¿450 lucas cada palmera? Sí, pero esto ya lo habían hecho. Entonces la licitación se hizo 6 meses después. ¿Cómo? No entiendo. Claro. Ellos promocionaron que colocaban las palmeras en diciembre del 2024, pero la licitación salió en mayo del 2025. O sea, estaba 6 meses después. Anuncio. Ya estaba arreglado. Acá lo tenés, mira, solicites al Departamento Ejecutivo la adquisición de 100 palmeras, un presupuesto de 45 millones de pesos. ¿Qué es lo que le piden al Honorable Consejo Deliberante? Explicaciones porque no cerraban los números. Por eso lo fuimos a buscar. Contamos las palmeras y nos encontramos con mucho miedo. Para contaste una por una las palmeras, dale, Luisito. Bueno, no son tantas, son 100, Luis. Bueno. Si no puedo contar hasta 100. No. Pero igual te digo algo. Yo no sé si estaban las 100, ahora las vas a ver. Dale. Una, 2, 3, 4, 5. En la primera cuadra del Boulevard Mitre encontramos 8 palmeras. Acá hay 1, 2, 3 palmeras más. $23, $24, $25, $26, $52 palmeras en 400 metros. La licitación se realizó por 100 palmeras. En la mitad se puso. Pero previo a esa licitación, yo te he escuchado, hay directas de menos palmeras. Se arrancó con 15 palmeras de una directa, otras 15 palmeras de una directa, y cuando vimos en este proyecto que a la gente de Bransen le gustaba, yo pedí que las rieguen, los vecinos salían y me decían, bueno, te vamos a ayudar a regarla, además. Son palmeras que requieren muchísima agua, la MUNI las va a regar, pero les pedimos a los frentistas, a los vecinos que quieran colaborar, echándole un baldecito de agua todas las tardes, estaría buenísimo. Cuidemos a las Pindó. Teníamos la posibilidad en ese momento, hicimos la licitación por 100 palmeras. Se puso 30, tampoco están pagas esas otras, faltan 70 palmeras, creo, dentro del proyecto. Vos tenés una contratación por 100. Vos me decís que hay 15 aparte y 15 más. Serían 130 y tenés 50 colocadas. Claro. Y parte de esa licitación ya están colocadas, de la licitación pública. Falta otra tanda, que creo que les iban a empezar a poner hoy o mañana. ¿Dónde? En el Boulevard Mitre. ¿En cuánto tiempo vengo y están las 50 palmeras que faltan? No te quiero mentir, pero en 15 días, creo. Tendrías que preguntarle, mirá, te invito, que es un pueblo, pasá, en serio te digo, Luis, pasá ahora, kilómetro 40, y preguntale a Lulo cuándo termina de poner las palmeras, porque ayer hablé con él.
daría. Y entonces, Luisito, ¿qué pasa con las palmeras? Y bueno, lo llamamos a ese lulo que lo estábamos buscando, kilómetro 40, ruta 2, no estaba en el kilómetro 40, nos costó encontrarlo, pero lo llamamos por teléfono. Y obviamente Lulo, que ya había hablado con el intendente, me dijo, palmeras, 450.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Fuimos a 200 millones de viveros más y la verdad que una palmera se consigue, cualquiera que está del otro lado la puede conseguir ahora, preguntar, a por lo menos 300.000, 250.000 pesos. Tenés un montón de precios de las mismas características de palmeras. Preguntemos cuánto valen las palmeras y que nos vayan contestando, por favor. Pero además hay algo que se equivocó el vivero del intendente. 450.000 pesos estará hoy, pero las palmeras las compraron en diciembre del 2024. Hubo inflación. A ver, Luis, por supuesto, esto es una pequeña muestra de cómo tiran la plata del Estado, ¿no, Luis? Bueno, es lo que decían los vecinos, por eso nos enteramos lo de las palmeras, porque los vecinos decían, che, no me arreglan la calle, no me arreglan la basura, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de esto, tenemos problemas del otro. ¿Para qué me ponen tantas palmeras? ¿Hay necesidad? Bueno, está bien, el intendente lo explicaba de esa manera, queremos hacer un Bransen más ecológico, con palmera, palmera y palmera. José Luis Esper, muchos temas para hablar, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchos temas para hablar, el presupuesto que anunció el gobierno, el tema del dólar, lo que pasó la semana pasada, cómo puede estar esta semana, el viaje de Milei. Poneme la nota de La Nación porque acaba de cambiar la agenda Milei. Milei no va a viajar esta noche, sino mañana. No, bueno, esta es otra... esto es otra que te pedía, no, esto... bueno, te lo había pedido antes, pero no, esto después ponerlo lo de Claudio Vidal. Poneme lo del cambio, lo que está arriba ahora en La Nación. Si no te lo digo yo. Milei posterga su vuelo a Nueva York. El gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro. El mandatario reprogramará un encuentro con la jefa del fondo, Cristalina Georgieva. En el oficialismo buscan moderar las expectativas sobre un desembolso inminente. Y el otro título es una nota que firma María Julieta Rumi. Ayuda de Estados Unidos, la asistencia del Tesoro tendría varias condiciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en materia económica, financiera? La semana pasada fue, subió el dólar, se salió de la banda, digamos, tuvo que salir el gobierno a vender 1.100 millones de... a comprar 1.100... no, perdón, a vender 1.100 millones de dólares, ¿no? Bueno, a ver, lo que está pasando desde el punto de vista económico, toda esta gran suba de riesgo país, la gran suba que ha tenido el dólar, es como consecuencia que tenemos un Congreso que se está comportando de manera destituyente. ¿Pero por qué lo digo esto? Voy a justificar el calificativo. Este es un gobierno que ha dicho, nosotros tenemos como columna vertebral de nuestro programa económico el déficit cero. O sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda. Eso es el déficit cero. ¿Para qué? Para que Argentina deje atrás 100 años de crisis económicas permanentes. Entonces, si la columna vertebral de un gobierno como el del presidente Milei dice nosotros tenemos como tal al déficit cero, o sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda y el Congreso no para de sancionar leyes donde el Estado gasta más de lo que recauda, obviamente estamos en presencia de un Congreso destituyente directamente. Y esto es lo que está de fondo, lo que está pasando en el mercado. En todo caso, yo diría una parte del Congreso destituyente, no toda. Pero, a ver... ¿podemos ir más al fondo? Bueno, pero cuando yo digo el Congreso hablo porque las leyes que salen de ahí bombardean el déficit cero. Pero digo, ¿hay autocrítica en algunas decisiones que tomaron? Por ejemplo... Pero sí, claro. Bueno, a ver, pero me gustaría escucharla. Sí, cómo no. El año pasado, no es que ganaban caminando, pero la performance del oficialismo con respecto al Congreso fue muy superior. ¿Qué cambió del año pasado a este año? Y agrego para la conversación, no es una pregunta, pero sí, el hecho de que el presidente Milei, quizá usted también un poco, vos también, hablan de la oposición como degenerados fiscales, no hizo que una parte del electorado le generara cierta apatía porque los retaban y además, se lo planteo todo junto para conversar, no fue bajando la actividad económica y la gente fue bajando su nivel de expectativa positiva con respecto a este gobierno. ¿No pasó todo eso? ¿Y todo junto en los últimos 2 meses y medio, 3 meses? A ver, sobre lo primero que me parece muy importante. Autocrítica, por supuesto que sí, que hemos hecho una autocrítica. A ver, yo creo que
fuimos soberbios en pensar que solamente sacando al país de la hiperinflación y del default de los depósitos que hubiera ocurrido de seguir el kirchnerismo era suficiente. Fueron soberbios. Sin duda. Creo que también, como lo ha dicho el propio presidente, hemos cometido errores políticos que estamos intentando subsanar. Por ejemplo, con la recreación del Ministerio del Interior, con Lisandro Catalán a la cabeza, en tener un diálogo constructivo con los gobernadores muy buenos que hay en el país, cosa que no tuvimos en cuenta antes que comenzara el año electoral 2025. ¿No arrancaron un poquitito tarde en ese sentido? Sí, sí, bueno, yo creo que nunca es tarde para corregir errores. Lo importante ha sido reconocer el error de la soberbia, reconocer el error de la falta de acuerdos políticos y trabajar sobre ellos. También creo que hemos sido poco enfáticos en los logros que ha tenido este gobierno, porque la verdad, yo entiendo que a lo mejor como no sufrimos una hiperinflación por lo que hizo el gobierno del presidente Milei, como no sufrimos un default de la deuda por lo que hizo el presidente Milei, como no sufrimos un default de los depósitos por lo que hizo el gobierno del presidente Milei, como no ocurrieron esas cosas horribles, parece ser que no estuvimos cerca de, bueno, estuvimos muy cerca de eso. Creo que como autocrítica en materia de comunicacional deberíamos haber hecho mucho más énfasis en eso. Y otra cosa muy importante, nos faltó hacer énfasis en los grandes sacrificios que está haciendo la gente, que tienen un sentido. El sentido es que estamos haciendo las cosas que hay que hacer para que a la Argentina le vaya bien. Y le va a ir bien a la Argentina haciendo las cosas que vamos a hacer. Pero nos faltó hacer énfasis en decir a la gente, comprendemos el esfuerzo, le agradecemos el esfuerzo, pero no tenemos que abandonar este esfuerzo porque nos va a llevar a la larga y a la corta por el camino que hay que ir. Bueno, pero a ver, pero eso es una cuestión de política económica. Yo respetuosamente lo he hablado con el presidente, ¿no? Sí. Muy preocupado por la macro, que obviamente que tiene que estar muy preocupado por lo financiero, muy preocupado por sanear las cuentas del Banco Central, que está buenísimo, son buenas medidas. Le prestaron poca atención a la micro. Él me respondió, si supieras que ya no hay diferencia para hablar de economía entre macro y micro, pero vos no sos un economista, bueno, pero evidentemente no está impactando en el bolsillo de la gente la baja de inflación y la baja de la pobreza. A ver, yo lo pondría en estos términos. Yo no tengo la menor duda que si hablamos de la actividad económica, que fue una de las preguntas que me quedaron por contestarte, la actividad económica en Argentina va para arriba. Ahora, sobre esa tendencia para arriba... Sí. A ver, espera. Sobre esa tendencia para arriba, como tendencia, va a haber etapas donde vas a estar creciendo por encima de esa tendencia y otras que va a estar para abajo, e incluso cayendo. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el segundo trimestre. En los últimos 3 meses. En los últimos, yo diría, de marzo para acá la actividad económica empezó a aflojar y se estancó. Entonces, sobre esa tendencia, que yo no dudo que es para arriba, estamos teniendo un periodo donde la actividad se estancó. ¿Por qué se estancó? Por todas las cosas que estuvimos hablando antes. Ahora, no hay divorcio entre la macro y la micro. La macro te dice que se estancó la economía y la micro que te dice que sí, que no la está pasando bien la gente. Y no será porque apostar... Y por eso enfatizamos... Ese esfuerzo que ustedes están haciendo, nosotros se lo agradecemos, lo reconocemos, pero es la única manera de que Argentina prospere, porque es el camino que han recorrido la sociedad donde la gente vive bien. Ahora, el esfuerzo tiene sentido. Ok. ¿Y qué puede pasar esta semana para después meternos en política, ¿no? Para terminar de hablar de economía? Si la semana pasada se gastaron 1.100 millones de dólares de reservas, ¿no?, para mantener el precio del dólar en la banda, ¿qué garantiza que quedando 26 ruedas, ¿no?, 26 días, no se dilapiden toda la reserva del Banco Central? Primero me gustaría llevarle alguna tranquilidad objetiva a la gente. Yo creo que no hay ninguna chance de crisis en Argentina, lo repito. ¿Ninguna? No. ¿Y a qué le llamas crisis? Ver, cuando habla de crisis... Cuando hablamos de crisis es una palabra con mayúscula, no con minúscula. Y con la letrita chiquita. Crisis es una hiperinflación, un 2001, un Rodrigazo. De esas cosas no hay ninguna chance. Sí hay chances, como consecuencia, que las leyes que salen del Congreso torpedean la columna vertebral del gobierno, que es déficit cero, que es que el Estado no gaste más de lo que recauda, tenga semanas de tensión. Eso no lo podemos descartar. Y más
cuando en la elección del 26 de octubre la oposición destructiva, que es el kirchnerismo, se juega mucho. Porque si el programa de gobierno que nosotros tenemos sigue adelante, sigue triunfando, acá el kirchnerismo corre serios riesgos de desaparecer políticamente, y para ellos esta elección es una elección de vida o muerte. Así que, por lo tanto, tensión no solo estamos teniendo, sino que vamos a seguir teniendo en las próximas semanas, pero es una tensión que no termina en crisis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que se necesitan hacer para que a Argentina le vaya bien. Hablando de kirchnerismo, ¿qué pasó en Santa Cruz? Silvina Martínez, ¿me lo contás antes de hacer tu informe para dentro de un ratito? El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció una especie de... Decilo vos, Silvina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Claudio Vidal acusó a Cristina y Máximo Kirchner de dar un golpe judicial en Santa Cruz. ¿A qué se refiere? Particularmente porque hay un juez que se llama Berzanelli Marcelo, que fue abogado de Cristina Kirchner en Santa Cruz. Viste que se conocen todos ahí, siempre terminan siendo jueces los abogados. ¿Qué hizo Berzanelli? Dictó una medida cautelar, un amparo para frenar la designación de los nuevos jueces de la Corte. Te hago un cuentito breve. Dale. El gobernador Vidal consiguió hace menos de un mes que se ampliara la Corte Provincial a 9 miembros. Sí. Y mandó las ternas para ocupar. ¿Qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo, a través de este juez Berzanelli, logró suspender este nombramiento de la terna de jueces para la Corte y suspender la aplicación de esta ley que salió votada constitucionalmente como se establece. Por eso es que está violando, dice este juez, la división de poderes en la provincia de Santa Cruz. Gracias, Silvina. El kirchnerismo, yo decía que es mucha hipocresía, ¿no? Bien Fernando Iglesias hizo en decir que cuando el kirchnerismo es gobierno, baja la protesta social y sube la pobreza. Y cuando no es gobierno, es al revés. A propósito de esto, ¿no se equivocaron también en nacionalizar la elección de hace 15 días contra Kicillof en la provincia de Buenos Aires? A ver, yo creo que era y es inevitable nacionalizar una elección de medio término cuando hay un gobierno completamente disruptivo respecto de los últimos 100 años de decadencia que viene a plantearle a la Argentina los cambios profundos que hay que hacer para que a la gente le vaya bien en la Argentina. Así que es inevitable que la elección de medio término sea un plebiscito sobre la gestión del presidente Milei. Y también es inevitable que se discuta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el desastre que ha sido el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Han convertido la provincia de Buenos Aires en un baño de sangre, la actividad económica también está destruida, la gente está esclavizada pagando impuestos, IOMA está destruido como lugar para dar salud, no hay educación sino que hay adoctrinamiento. También es una elección para discutir la viabilidad de lo que se está haciendo en muchas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Quilmes. ¿Vos viste el hospital de Quilmes inundado como consecuencia de estas lluvias? Mientras la señora Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, hace festivales, se preocupa por otras cosas. Entonces, sin duda que la elección de medio término es para plebiscitar gestiones de gobierno también. Esperamos un segundito que te quiero preguntar cuando volvamos de la breve pausa. Sí, cómo no. Sobre un asesinato de un jubilado en Zárate, hace horas.